Y el cálculo diferencial e integral también se puede realizar usando amplificadores operacionales. En este vídeo vamos a ver el diseño de un amplificador derivador o llamado también amplificador diferenciador. Este amplificador derivador realiza la función matemática de la derivación o la derivada si tú quieres. Es decir, la señal de salida es la derivada de la señal de entrada. Así que a repasar derivadas. ¡Comenzamos! Comencemos diseñando el circuito diferenciador con un amplificador operacional. ¿Cómo es el circuito? Aquí voy a dibujar la configuración básica que tiene este circuito. Vamos a poner así. Aquí dibujamos el amplificador operacional. Aquí tenemos la entrada inversora, la no inversora. En la entrada inversora lo que hacemos es conectar aquí un capacitor. Si lo ponemos así, un capacitor aquí, de valor le pongamos C, y aquí va a estar la entrada E sub I, esa es la tensión, E sub I. Y aquí tenemos la salida, la tensión aquí es E sub 0, ¿no? Y aquí tenemos la entrada no inversora, lo mandamos esto a tierra. Tenemos eso. Y el circuito de retroalimentación lo ponemos aquí y es básicamente una resistencia. Aquí tenemos R. Del circuito, un RC si quieren, diferenciador. Analicemos ahora las corrientes que se tiene aquí. Por ejemplo, la corriente lo voy a poner acá en el capacitor. Aquí va a ser esta, la corriente, pongamos I sub C. Y aquí arriba habrá la corriente, la I sub R. Tenemos ahí las dos corrientes. Analicemos. La corriente sobre el capacitor, la I sub C, esto es igual a C por la derivada de la tensión de entrada E sub I respecto del tiempo, ¿no? Este llamaremos la ecuación 1. En cambio, la corriente I sub R, la que circula por la resistencia R, esto es igual, fíjate, a la tensión E sub 0. Tenemos acá la E sub 0 y dividido esto entre R. Pero hay una situación. La corriente que genera E sub 0 va a ir en este sentido. En cambio, I sub R está en el sentido inverso. Entonces aquí vendrá el signo menos. Llamaremos esta la ecuación 2. Pero fíjate, aquí sucede algo interesante. La corriente I sub C viene por aquí y debido a que el operacional tiene una alta impedancia de entrada, prácticamente esta corriente no puede ingresar aquí al pin inversor. Entonces sube por aquí, sube y se iguala a I sub R. Por eso decimos que la corriente I sub C es igual a la corriente I sub R. Entonces ambas corrientes son iguales. Lo que vamos a hacer hoy es justamente igualar. La corriente I sub C es igual a C por la derivada de E sub I respecto del tiempo, así. Y esto es igual a la corriente I sub R. I sub R es igual a menos E sub 0 dividido entre R. De donde podemos despejar E sub 0 y esto va a ser igual a menos RC por la derivada de E sub I, la tensión de entrada, respecto del tiempo. Lo que hemos conseguido aquí, lo voy a remarcar esto, fíjate, es justamente la ecuación de un diferenciador, la derivada. La salida, E sub 0, la tensión de salida, va a ser igual a la derivada de la señal de entrada. Por ejemplo, si la tensión de entrada es la función seno, una función sinusoidal, que se puede poner aquí un generador sinusoidal, la salida va a ser una función, en este caso un coseno, pero invertido, ¿no? Con menos aquí. La fase va a estar invertida. La amplitud en todo caso va a estar hacia abajo. También se puede hacer lo siguiente, si consigues, por ejemplo, que este producto R por C sea igual a 1, entonces ahora sí se nota más que es un circuito diferenciador, porque la salida E sub 0 va a ser igual a menos la derivada de E sub I, la señal de entrada, respecto del tiempo.
pero siempre y cuando, repito, ese producto R por C sea 1. Entonces ahora sí, aquí puedes ver un diferenciador o un derivador, también se lo llama así. Este condensador C, en algunos casos, digamos, algunos circuitos, presenta, digamos, cierta distorsión, es decir, el condensador o el capacitor introduce cierta distorsión al circuito. Para eso se pone al circuito una resistencia, digamos, de compensación. Se suele conectar, en el caso del diferenciador, quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos el operacional, menos, más. Aquí está el capacitor, ¿no? El capacitor C. Y aquí es donde se acopla una resistencia, llamaremos una resistencia RS. Y aquí viene la entrada, más menos E sub I. La salida se mantiene, no hay problema aquí. Esta es la resistencia R. Y aquí tenemos más menos E sub 0. Y este pin no inversor lo mandamos a tierra. Entonces, esta es otra configuración, si quieres, que tenemos aquí. Esta resistencia RS limita el funcionamiento del circuito. Porque ahora vamos a tener aquí una frecuencia, la frecuencia, si quieres, de corte va a ser igual a 1 sobre R sub S por C. En bajas frecuencias, este circuito responde como diferenciador, porque X sub C, ¿no? Esta X sub C en bajas frecuencias va a tender justamente a infinito. Y RS se va a hacer despreciable. Puedes hacer la prueba, puedes implementar esto en el laboratorio, ver cómo te sale. Las imágenes de esto, las figuras que se obtienen del diferenciador, del circuito que estamos viendo, lo vamos a hacer eso en el simulador Proteus. Así que en este simulador te voy a mostrar cómo una señal que entra, este circuito lo va a derivar y a la salida vas a obtener E sub 0 justamente, que va a ser la señal derivada. En el siguiente vídeo te muestro el diseño de un integrador, de un circuito integrador que es todo lo contrario al diferenciador. Así que nos vemos en el siguiente circuito.